semanas después del ataque del movimiento de resistencia islámico palestino, más conocido por su sigla Hamas, a territorio israelí, los diferentes gobiernos latinoamericanos se ven compelidos a tomar una posición frente a lo que está sucediendo. Casi todos los gobiernos latinoamericanos condenaron el ataque de Hamas el 7 de octubre dentro del territorio israelí, donde se mataron a más de 1000 personas, entre ellos muchos civiles, niños, mujeres, ancianos y ancianas. Pero la ofensiva israelí dentro de la Franja de Gaza, esto es claramente una invasión dentro de un territorio que no le pertenece, ha generado mucho repudio también en América Latina. Y no solamente por la invasión en sí misma, sino por la destrucción que Israel está causando dentro de la Franja de Gaza, donde viven poco más de 2 millones de personas y ya se han contabilizado más de 8.000 muertes, entre ellos más de 3.000 niños. El tema del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí a lo largo de la historia siempre ha motivado que los gobiernos latinoamericanos se vieran obligados a tomar una posición. De hecho, la partición de Palestina, decretada por Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, dividió aguas también en la región, a favor de la partición y la creación del Estado de Israel y de un Estado árabe que nunca nació, o en contra de esa partición, o algunos países que se abstuvieron. Pero tal vez el hito más importante en la historia de este conflicto haya sido la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, ocupación que se mantiene hasta el día de hoy en Cisjordania, y el control israelí de la Franja de Gaza, que ahora nuevamente ha intervenido de manera militar con sus tanques dentro del territorio de la Franja de Gaza. La destrucción que se está viendo ahora va mucho más allá de la guerra de 1967 o 1973. Hoy las imágenes circulan con mucho más rapidez y facilidad a través de los diferentes medios y se puede ver casi en vivo y en directo lo que sucede en cada uno de estos lugares. Y si bien los gobiernos en América Latina, en su inmensa mayoría, condenaron el ataque de Hamas en territorio israelí, varios gobiernos latinoamericanos ya se han pronunciado de manera muy dura a los ataques de Israel en la Franja de Gaza. El que lo llevó a un extremo fue el gobierno de Bolivia, que decidió directamente romper relaciones diplomáticas con Israel, aunque en realidad ya venían congeladas hace bastante tiempo por una cuestión ideológica política impulsada en su momento por Evo Morales. Venezuela y Cuba son dos países que también rápidamente condenaron al Estado de Israel, pero Colombia y Chile se le sumaron. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha sido muy duro con la incursión israelí en la Franja de Gaza e incluso ha llamado a su representación diplomática a consultas, lo que suele considerarse como previo a una ruptura de relaciones diplomáticas, aunque difícilmente se llegue a ese extremo. Lo mismo ha sucedido con el gobierno de Chile. El presidente Gabriel Boric, conocido desde sus años mozos como un ferviente defensor de los palestinos y de la creación de un Estado palestino, ahora también ha declarado su repudio a la incursión israelí dentro de la Franja de Gaza. Brasil tiene un rol central. Lula, tal vez el presidente con más influencia en el mundo de nuestra región, América Latina y el Caribe, es el que más hace llamados a la paz. Lula dice, hay que terminar con la guerra, hay que comenzar a hablar de paz, hay que sentarse a negociar entre palestinos e israelíes y hay que ceder como única manera de poder evitar la continuidad de la guerra. Hay que crear un corredor humanitario, hay que salvar las vidas principalmente de los civiles, de mujeres, niños y ancianos. Esto hasta ahora no se ha logrado, no se ve ninguna posibilidad de resolución del conflicto y el gobierno argentino también tiene un problema muy serio, porque varias de las personas secuestradas por el movimiento de resistencia islámico tienen la nacionalidad argentina o son descendientes de argentinos que decidieron emigrar al Estado de Israel. Esto quiere decir que lo que aparenta ser solamente un conflicto en el Medio Oriente entre árabes y israelíes involucra política, ideológica y social y culturalmente a América Latina.